Entonces, jóvenes. Bueno, resulta que en la clase pasada nosotros estábamos estudiando la regla de la cadena. Voy a hacer un repaso de la regla de la cadena. ¿Ok? Recuerden que la regla de la cadena es bien importante para hacer ejemplos. Supongamos que yo tengo, antes de decirle la página, supongamos que yo tengo un ejercicio y me dice f de x igual a la raíz cuadrada del seno de x. Entonces me dice el ejercicio, ¿cuánto vale f' de x? Entonces ustedes dicen, bueno, yo tomo la función, la derivo. Abro un paréntesis, escribo la función raíz del seno de x y lo derivo. Si ustedes ven acá, jóvenes, la raíz es la función externa y el seno es la función interna. Entonces, repito, la raíz es la función externa y el seno es la función interna. Entonces ustedes tienen que decir f' de x va a ser igual. ¿Cuánto es la derivada de una raíz? 1 sobre 2 veces la misma raíz. Multiplicado por la derivada interna. Y la derivada interna va a ser el seno de x. Y le coloco eso prima. Voy a anotar por acá para que no lo olvidemos que esta va a ser la derivada interna. Cuando yo estoy aquí, entonces yo puedo decir, bueno, f' de x va a ser igual. La derivada del seno es el coseno. Entonces me queda que es coseno de x partido por 2 veces la raíz del seno de x. Y aquí está la respuesta. Supongamos que yo tengo ahora otro ejemplo. Y ese ejemplo lo que me dice a mí para aplicar la regla de la cadena es que yo tengo que y es igual al seno y se lo voy a aplicar ahora al coseno y el coseno se lo voy a aplicar a x cuadrado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, resulta que ahora, jóvenes, lo que está aquí dentro de los corchetes va a ser el ángulo para esta función seno. Y este x cuadrado que está aquí va a ser el ángulo para el coseno. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a derivar. Yo escribo y' va a ser igual. Voy a abrir una llave, escribo seno, abro corchete, escribo coseno, escribo al cuadrado, cierro, cierro y derivo. ¿Cuál es la función que está más afuera? Esta. Esta es la función externa y esta es la función interna. Y dentro de esta hay otra interna. Entonces ustedes dicen, entonces tengo que hacer 1, 2 y 3 derivadas. ¿Cómo se escribe? Se puede escribir todo en una sola línea o parte por parte. Sugerencia, háganlo por ahora parte por parte y después con la experiencia ustedes lo hacen directo. Entonces ustedes dicen, y' va a ser igual. La derivada del seno es el coseno ¿de quién? Del coseno de x cuadrado. ¿Qué derivé este? La derivada de este es este. Ahora voy a derivar este por, entonces escribo el coseno de x cuadrado derivado. Entonces me queda y' es igual. Recuerden, la derivada del seno, que es la externa, es el coseno. ¿De qué ángulo? De este ángulo que está aquí. Entonces aquí me queda que esto es el coseno del ángulo coseno del ángulo x cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Vale el menos seno de x cuadrado. Pero ahora hay otra interna aquí. Entonces ustedes tienen que decir por x al cuadrado. Derivado. Recuerden, esto es derivada interna. Y luego cuando ustedes aplican esto, esta es la derivada interna. Entonces finalmente le va a quedar que y' es igual al coseno del coseno de x al cuadrado que multiplica, vamos a ver, este signo menos lo puedo escribir adelante y lo puedo escribir aquí. Y este seno lo escribo como seno. ¿De quién? De x al cuadrado. Y la derivada de este, como es una potencia, es 2 por x. Donde finalmente
y', que es la derivada de la función, esto lo escribo adelante. Me queda menos 2x, que multiplica el coseno. ¿Aplicado a quién? Al coseno de x cuadrado. Y que multiplica al seno de x al cuadrado. Y aquí está la respuesta. ¿Ok? Esta es la derivada de la función. Tomemos otra hoja en la pizarra. Y vamos a hacer otro ejercicio. Profe, ¿Sí? esto ya vendría siendo para la última prueba del semestre. Sí, esto es para la última prueba del semestre. ¿Y los contenidos de esa prueba cuáles serían? Lo que sería el contenido, todo derivada. Derivadas, solo Sí, derivadas. puras derivadas. Y sabe que es la parte, como quien dice uno, más importante del cálculo 1. Porque el primer tema que ustedes van a ver en cálculo 2 tiene que ver con estas derivadas. Es el proceso inverso que se llama integración o antiderivada. ¿Ok? Vamos a hacer otros ejemplos. ¿Ok? Vamos a suponer que a mí se me ocurre hacer otro ejemplo y decirle, bueno, yo voy a escribir ahora otro ejemplo que sea, por ejemplo, el coseno, voy a decir I igual al coseno de el ángulo, y el ángulo va a ser 1 más e a la 3x, y abajo voy a escribir e a la 5x. Y yo quiero saber cuánto vale esta derivada. Entonces ustedes cómodamente dicen, y' va a ser igual. Abren un corchete y escriben lo que le está dando tal cual como está. Cierran el corchete y dicen, voy a derivar. Ya cuando ustedes derivan, a ustedes les queda que i va a ser igual. Entonces observen. Lo primero es derivar esto. Entonces, la derivada del coseno es el menos seno. Pero del mismo ángulo, 1 más e a la 3x sobre e a la 5x. Cierran. Por, ya calculé la derivada del coseno, pero su ángulo es este. Quiere decir que ustedes tienen que escribir 1 más e a la 3x sobre e a la 5x derivado. Resulta que esto que está aquí va a ser la derivada interna. ¿Ok? Porque es el ángulo. Me queda entonces que i' va a ser igual. Vamos a escribirlo un poco más a la izquierda para que nos alcance. I' va a ser igual menos el seno de 1 más e a la 3x dividido entre e a la 5x. Por, si ustedes ven aquí, yo tengo que aplicar aquí la regla del cociente. Y esa regla del cociente lo que dice es lo siguiente. Yo escribo una línea de fracción y digo, el denominador tal cual como está, lo elevo al cuadrado. Tomo el numerador, que es 1 más e a la 3x, y lo derivo. Y lo multiplico por el denominador sin derivar, e a la 5x. Menos, siempre menos. Escribo el numerador sin derivar y lo multiplico por el denominador e a la 5x y este lo derivo. Disculpen que no me alcanzó el espacio acá. Quiere decir que i' va a ser igual a menos el seno. ¿Cuál es el ángulo? 1 más e a la 3x sobre e a la 5x. Y todo eso va a multiplicar a esto. Yo pude haber escrito aquí un corchete, pero no me alcanzó. Entonces aquí yo paso una línea de fracción. La parte de abajo me queda 2 por 5 es 10, es decir, e a la 10x. Cuando yo derivo acá, yo tengo la regla de la suma. Es decir, que tengo que calcular la derivada de 1, que es 0, más la derivada de e elevado a la 3x. Pero resulta que la derivada de esa exponencial siempre es el mismo, e elevado a la 3x.
por la derivada interna, que es el exponente, es decir, por 3x derivado. Todo eso multiplicado por e elevado a la 5x. Aquí estoy aplicando la regla de la cadena. Todo eso lo podemos escribir entre un paréntesis, que es multiplicación. Después me queda 1 por 1 más e a la 3x. Y la derivada de este es el mismo, e a la 5x por 5x derivado. Disculpen, es muy grande este ejercicio. Así que y' va a ser igual, lo voy a hacer más chiquitito por acá. Seno de 1 más e a la 3x sobre e a la 5x. Cierro y ahora sí vamos a escribir una línea de fracción un poco más elegante para que podamos escribir todo como es. E a la 10x. Resulta que cuando yo saco la cuenta aquí, este es 0. Entonces esto es e a la 3x, que es este. Y la derivada de 3x, aquí se aplica la regla del escalar, es decir, la regla del múltiplo constante. Es decir, que me queda 3 que multiplica la derivada de x, y la derivada de x es 1, por e elevado a la 5x, que es este. Escribo menos, abro paréntesis, digo 1 más e elevado a la 3x, que es este. Cierro, e a la 5, y por supuesto, cuando yo derivo ese me queda 5 que multiplica a 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Ya teniendo esto, yo puedo decir que y' es igual menos el seno del ángulo que vale 1 más e elevado a la 3x sobre e elevado a la 5x por, paso una línea de fracción y procedo a resolver. El denominador, como queda, idéntico. Al multiplicar aquí me queda 3 por 1 es 3, escribo 3 aquí. E elevado a la 3x por e elevado a la 5x es e elevado a la 8x, sumo. Menos, aquí me queda 5, por 1 es 5, y por 1 es 5. Luego me queda menos, por más es menos. Perdón, me faltó 5 e a la 5, porque es este término por 1 y luego por 1 y me queda este. Luego este menos con este más me queda menos. 5 por 1 por e a la 5 es 5e elevado a la 3x más 5x, 8x. Quiere decir que finalmente y' es igual menos el seno de 1 más e a la 3x sobre e a la 5x por, paso una línea de fracción y me doy cuenta que este término, que este término que está aquí y este término que está aquí tienen la misma base, que es e, y los mismos exponentes, y aquí es menos 5 y 3. Si yo tengo menos 5 y le sumo 3, eso me da menos 2. Bueno, me lo escribí. Eso me da menos 2e elevado a la 8x. Este que está aquí queda idéntico, menos 5e a la 5x. Y abajo me queda e a la 10x. Indudablemente que yo puedo aquí, esto es multiplicación, que yo puedo simplificarlo, porque yo podría sacar factor común aquí e a la 5x. Vamos a hacerlo. Entonces me queda que esto es el seno de 1 más e a la 3x sobre e a la 5x. Esto no lo puedo asociar con esto porque este es el ángulo. Pero aquí sí puedo sacar factor común, por ejemplo, e elevado a la 5x, que va a multiplicar, paso una línea de fracción, y aquí me queda menos 2 veces e. Para que me dé esto, aquí sería 3x, y aquí sería menos 5, y aquí sería e a la 10x,
cierro, tomo otra hoja. Entonces en la próxima hoja ya finalmente y' es igual a menos el seno de 1 más e a la 3x sobre e a la 5x por, simplifico e a la 5 con 1 e a la 5 y me queda 5x aquí. Es decir, que finalmente me queda que esto es, puedo escribir este menos hacia afuera y este quedaría positivo, porque menos con los menos que están aquí quedan positivos. Entonces me queda 2e a la 3x más 5, todo partido entre e a la 5x. Esto y esto no lo puedo agrupar, porque este es el ángulo del seno, y esto es un término aparte. Y esta es la respuesta. ¿Profe? ¿Sí? ¿En la prueba es necesario hacerlo así como casi paso por paso o se puede Cuando hacer le más rápido? coloque la tarea calificada, de esta parte paso por paso. Pero en la prueba, por ejemplo, yo les daría este ejemplo aquí, así como está aquí, como lo voy a marcar en azul. Les daría esta función y les diría, dada la siguiente función, verificar que la derivada es, entonces le coloco esta y unas 5 opciones más para que usted escoja. Por supuesto que usted puede escoger al azar, pero si usted saca las cuentas en su cuaderno, usted puede decir, es esta que está aquí. ¿Estamos listos? Ya, Bueno, profe. ajá. Los ejercicios de esta parte, jóvenes, todos los ejercicios están en la página, lo voy a anotar aquí, la página 205 del resumen que está en PDF del libro de James Stewart, que está en el LMS en la parte de material complementario. Entonces ahí hay una parte de bibliografía y yo ya le subí esto ya hace bastante tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Antes de pasar a la otra parte, voy a hacer el ejercicio número 47. En el ejercicio 47 dice, yo tengo la función y igual al coseno de x al cuadrado. Y me dicen encontrar la primera derivada y encontrar la segunda derivada. Entonces ustedes dicen, bueno, la primera derivada, yo abro un corchete y digo el coseno de x al cuadrado. La función externa es coseno y la función interna es el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Coseno, la externa, x cuadrado, la interna. Entonces ustedes dicen, y' va a ser igual. Entonces ustedes dicen, la derivada del coseno es el menos seno. ¿De qué ángulo? Del ángulo x cuadrado. Por la derivada interna, que sería x al cuadrado derivado. Esta es la derivada interna. Entonces ustedes dicen que y' va a ser igual a menos el seno de x al cuadrado y la derivada de una potencia es la potencia por x, la potencia menos 1. Aquí está. Para que esto resulte mejor, en función de poder trabajar un poco más cómodo, lo pueden dejar así o pueden escribir el 2x adelante. Yo lo voy a dejar así, para que nos vamos familiarizando. Resulta que ya tengo la primera derivada, pero a mí el ejercicio me dice que yo tengo que calcular también la segunda derivada. Entonces ustedes dicen, bueno, a esta primera derivada yo la voy a volver a derivar. Y esto va a ser igual a menos, abro un corchete, digo el seno de x cuadrado por 2x y todo esto lo vuelvo a derivar. Fíjense que en esta parte de aquí, yo voy a aplicar aquí la regla del producto. Entonces, ¿qué dice la regla del producto? Bueno, aquí vamos a ver primero. Y' es derivada segunda, y'. Entonces la expresión
Este menos lo voy a dejar afuera. Voy a abrir esto y voy a empezar a derivar. Y digo, la derivada del primero. Voy a hacerlo entre paréntesis porque no nos va a alcanzar los signos de agrupación. Por el segundo sin derivar. Menos el primero igualito por el segundo derivado. Y cierro. Repito, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por el segundo derivado. El signo menos que está aquí lo coloqué aquí adelante. Entonces me va a quedar que la derivada segunda va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada del seno de x? Ya lo tenemos, lo calculamos aquí. Porque cuando nosotros, tenemos que derivar, me equivoqué. Entonces aquí me queda que esto es menos, abro un corchete. La derivada del seno es el coseno del mismo ángulo. Y la derivada interna es 2x, porque es igualita al otro, por 2x, que es este, menos el seno de x cuadrado por la derivada de este. Aquí se aplica la regla del múltiplo constante. Múltiplo constante. ¿Sí? La derivada de un producto no es con un más. Ah, perdón, es un más. Estaba pensando en división. He hecho ya tantos ejercicios que estaba... Gracias, señorita. Ok, ¿cuánto me da esta derivada del múltiplo constante? La señorita que está muy pendiente, me gusta eso. ¿Cuánto me da esto? 2. Porque la derivada de x es 1. Ya cuando estoy aquí, yo tomo otra hojita. Entonces me queda que y segunda va a ser igual. El menos lo dejamos afuera. Al multiplicar 2x por 2x, eso es 4x al cuadrado, y lo escribo adelante, que multiplica el coseno de x al cuadrado. Y este 2 que está acá lo escribo adelante, y me queda 2 que multiplica al seno de x cuadrado. Ustedes en una tarea calificada lo pueden dejar hasta aquí. O el que quiera multiplicar el signo por lo de adentro lo hace. O el que quiera sacar factor común, todo lo hace. Las respuestas son las mismas. Vamos a pasar ahora a otro tema necesario que se llama la derivación implícita. Y lo vamos a subrayar, porque es un tema importante que tenemos que determinar. Yo voy haciendo unas preguntas y cualquiera de ustedes me responde. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de ¿qué, jóvenes? Circunferencia. Exacto, muy bien. Esa es la ecuación de circunferencia. Esa ecuación lo que dice es que esto está formado por puntos equidistantes al origen, donde el radio es 1. Ahora yo le pregunto, ¿yo puedo despejar de aquí la variable y? ¿Yo puedo despejar y aquí? Sí, pero quedarían dos funciones. Exacto, me queda esto, que esto va a ser igual a más menos la raíz cuadrada, ¿cierto? De 1 menos x al cuadrado. Ahora, ¿yo puedo derivar esto? Como dos funciones distintas. No le entendí, ¿cómo? Como dos funciones distintas. Sí, como son funciones distintas, pero el más menos no me importa mucho. Pero yo puedo derivar. Porque si yo derivo, yo digo y' va a ser igual a más menos. Abro un paréntesis. Escribo raíz. Y digo 1 menos x al cuadrado. Y lo derivo. Como yo lo voy a derivar, la raíz es la externa y el 1 menos x es la interna. Es decir, que y' va a ser igual. Más menos 1 sobre 2 veces la raíz de lo mismo, multiplicado por 1 menos x al cuadrado derivado. Esta es la derivada interna, esta es la derivada externa. Así me queda que y' es igual a más menos 1 sobre 2 raíz 1 menos x al cuadrado. Si yo derivo esto, la derivada de 1 es 0.
Y la derivada de x cuadrado es menos 2x. Si yo multiplico ahora esto por 1, como el 0 no vale nada, me queda que y' es igual a más menos, aquí me queda menos 2x, y aquí, perdón, y aquí abajo me queda 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado. Este menos con este más y este menos con este menos hace de que esto cambie. Es decir, que finalmente y' va a ser igual a menos más. Este 2 cancela con este 2 y me queda que esto es x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta es la derivada. Porque yo pude despejar. Ahora, observen algo. Vamos a ver lo que se llama la forma implícita. Donde la derivada tenemos que llegar a esto mismo que está acá. Resulta que la expresión es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y yo voy a derivar todo. Si derivo todo, entonces yo digo acá x al cuadrado más y al cuadrado derivado igual a 1 derivado. Aquí digo x al cuadrado derivado más y al cuadrado derivado. ¿Y cuánto es la derivada de 1? ¿Va? 0. 0. La derivada de x y la derivada de y. X es la variable independiente, y es la variable dependiente de x. Cuando yo derivo aquí, me queda 2x. Pero cuando yo derivo aquí, me queda 2y por la interna, que es la implícita que nosotros vamos a llamar y'. ¿Por qué? Porque y depende de x. Cada vez que yo derive ahí, yo tengo que escribirle y'. Y eso es igual a 0. Aquí yo puedo simplificar este 2 con este 2 dividiendo todo por 2. Quiere decir que finalmente me queda x más y por y' igual a 0. Quiere decir que y' va a ser igual a menos x sobre y. Y ustedes dicen, profesor, pero el y' que me dio aquí es distinto a este. No, porque resulta de que el y original, este, que es este, nosotros lo despejamos por aquí. Y vale más menos la raíz de esto. Entonces, este y vale más menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y si yo esta expresión que está aquí, yo la sustituyo acá, voy a obtener entonces de que y', que es este, va a ser igual a menos x sobre más menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Menos entre más menos me queda menos más. X sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ahora yo vengo y les pregunto, lo que está aquí, esto en verde, ¿es igual a lo que está aquí, esto aquí? Miren. Sí. La respuesta es sí. Entonces, esta es la manera de derivar las funciones por el proceso de implícita. Eso es bueno porque, por ejemplo, yo puedo tener un ejercicio de esta forma. Y aquí no puedo despejar y, porque y está aquí y está aquí. Es decir que si yo quiero saber cuánto vale y' aquí, yo tengo que hacerlo aquí sí o sí de forma implícita. Porque no puedo despejar y. En el ejercicio anterior sí pude, fíjense, ¿no? Yo pude y derivo, pero aquí no puedo. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a escribir entre paréntesis que al cubo más y al cubo lo derivo, y de este lado digo 6xy y lo derivo. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y aquí aplico la regla del múltiplo constante. Es decir, 6 que multiplica a x por y derivado. Cuando yo derivo este me queda 3x al cuadrado. Y cuando yo derivo este me queda, oigan bien, 3y al cuadrado multiplicado por ¿quién? Por y', porque y depende de x.
y eso es igual. El 6 queda afuera. Aquí aplico la regla del producto, es decir, la derivada de x, oye qué feo, la derivada de x por y sin derivar, más x por y derivado. Sigo dejando aquí el 3x cuadrado, sigo dejando aquí el 3y cuadrado por y prima, y aquí multiplico. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Entonces aquí me queda 6 por y. X, y prima, este no es 1 porque esta es la implícita. Ahora, si ustedes ven, aquí ya tengo Me y faltó prima. el 6, profe, disculpa. Me faltó el 6. Y aquí también es y prima. Me faltó el 6 aquí. Vamos a arreglarlo bien. Gracias, jóvenes. Menos mal que ustedes están ahí bien pendientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que este término que está aquí y este término que está aquí lo agrupo a un solo lado. Entonces, yo digo por acá 3y al cuadrado por y prima menos 6x por y prima es igual a 6y, que es este, menos este, que es 3x cuadrado. Puedo simplificar todo por 3. Entonces me queda y cuadrado y prima. 2x y prima. Perdón, al simplificar por 3 aquí es 2y menos x cuadrado. ¿Aquí qué hago? Saco factor común. Entonces me queda que y prima va a multiplicar a y al cuadrado menos 2x. Y eso va a ser igual a 2y menos x al cuadrado. Este factor va a pasar a dividir acá y me queda que y prima va a ser igual, raya de fracción, 2y menos x al cuadrado, y al cuadrado menos 2x. Y ya tengo la derivada. Esta es la derivada de la función. He de hacer notar de que esta función que tengo yo aquí, que la voy a marcar en verde, esta, se llama el folio de Descartes. Descartes es un matemático del siglo XVII. Recuerden otra cosa, ¿no? Que no lo está pidiendo el problema, pero que y' puede ser la pendiente de la recta tangente a esa curva. Por ejemplo, si yo tengo x a la 3 más y a la 3 igual a 6xy, yo puedo sustituir un punto que al sustituirlo a la izquierda y a la derecha me dé lo mismo. Ese punto es el punto 3,3. Quiere decir que si yo sustituyo, en todo caso aquí, 3 elevado al cubo más 3 elevado al cubo es 6 por 3 por 3. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. Y 3 al cubo, 27. Y 27 más 27 me da 54. Y aquí tengo 6 por 3 por 3. 3 por 3 es 9. Y 9 por 6, 54. Quiere decir que este punto que está aquí está en la gráfica. Si yo este punto lo sustituyo aquí, voy a hallar la pendiente. Quiere decir que y' lo puedo sustituir y decir, aquí sería 2 por 3, 6. Y 6 menos 9 me da menos 3. Si yo sustituyo 9 y aquí 6, me queda 3. Quiere decir que la pendiente finalmente me queda que y' es igual a la pendiente de la recta tangente y vale menos 1. ¿Y para qué sirve esto? Para calcular la ecuación de la recta tangente. Porque la recta tangente va a ser de la forma y menos y sub 0 igual a m tangente por x menos x sub 0. Y ustedes dirán, profesor, ¿y quién es x sub 0? Vale 3. ¿Y quién es y sub 0 es 3? Y x sub 0 vale 3. ¿Y cuánto vale esto? Menos 1. Entonces lo que nos toca es sacar las cuentas. Así que al sacar las cuentas me queda que y menos 3 es igual a menos 1 por x menos 3
Entonces me queda que y menos 3 es igual menos x más 3, de donde x más y es igual a 6. ¿Y qué representa esto? La recta tangente. Es decir, que en una tarea calificada, no solo les puedo pedir que me consigan la derivada implícita, sino que también les puedo dar un punto y les puedo decir a ustedes que me determinen la recta tangente. Por supuesto que eso tiene una interpretación en GeoGebra que la vamos a ver en un momento. Vamos a ver dónde está mi amigo GeoGebra. Y aquí está la gráfica de la función, mírenla. Esta es la ecuación x al cubo y al cubo, que da esta curva, miren, la que estoy trazando acá. Esta curva es la que se llama el folio de Descartes. Este es el punto 3,3. Y miren, esta que está acá es la ecuación de la recta tangente, que es esta, en el punto 3,3. De pronto yo les puedo pedir a ustedes, en una tarea calificada, que me hagan la gráfica y la recta tangente y me la verifiquen con la cuenta. Me hagan me importen esta gráfica como una gráfica en PNG o PDF y me la envíen. Eso podría ser un buen trabajo. Ok, ya teniendo eso claro, vamos a pasar a otro tema. El otro tema que nosotros vamos a ver el día de hoy se llama las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Vamos a subrayar esto más bien en rojo porque es otro tema importante. Pues resulta que aquí tenemos que nosotros tener dos cosas claras. Las funciones trigonométricas son el seno de x, el coseno de x y la tangente de x. Y las cofunciones son respectivamente, para el seno es la cosecante de x, para el coseno es la secante de x y para la tangente es la cotangente de x. Es decir, estas son las funciones y estas son sus cofunciones. ¿Ok? Pero nosotros necesitamos trabajar en la función inversa. Resulta que la función inversa del seno es el arcoseno de x. La función inversa del coseno, vamos a escribirlo en el mismo orden que lo estamos haciendo. Se ve un poquito mejor. Ya sabemos, estas son las funciones trigonométricas y lo que está a la derecha son las cofunciones. Ahora vamos a escribir las funciones inversas. Las inversas son las que llevan valores a ángulos. Entonces, para el seno tengo el arco seno de x. Para la cofunción es el arco cosecante de x. Para el coseno es el arco coseno de x. Para la secante es el arco secante de x. Para la tangente es el arco tangente de x. Y para la cotangente es el arco cotangente de x. Ah, pero no hemos encontrado las derivadas. Las derivadas se van a escribir de esta manera. Perdón, me pasé. Van a ser así. En los libros aparece que el arco seno de x es lo mismo que el seno a la menos 1 de x. Entonces nosotros vamos a trabajar con seno a la menos 1. Es decir que seno a la menos 1 de x y yo lo derivo, eso siempre va a ser igual a 1 partido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado.
Si yo quiero ahora saber, no la del seno, sino la cosecante, que es su cofunción, la cosecante a la menos 1 de x va a ser igual a menos 1 sobre x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y aquí tenemos la derivada del seno y la derivada del coseno, pero recuerden, funciones inversas. Si voy a hacer ahora la del coseno, el coseno a la menos 1 de x derivado es idéntico a este, pero con signo negativo. Pero en cambio, la cofunción del coseno es la secante. Y la cosecante a la menos 1 de x, que es el arco secante, es igual a la misma que está aquí, pero con signo positivo. Y lo encerramos también. Vamos a encerrar este en verde. ¿Cuál me falta? La tangente. Entonces, la tangente a la menos 1 de x, que es la arcotangente derivado, va a ser igual siempre 1 partido entre 1 más x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la cotangente a la menos 1, que es el arco cotangente en x, va a ser igual a lo mismo pero con signo negativo. Y esto lo vamos a hacer encerrar en azul. Y aquí tenemos, jóvenes, las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo. Para eso nos vamos a ir ahora a la página 216 y vamos a hacer el ejercicio 56, que me dicen, yo tengo una función f mayúscula de θ, y esa función vale el arco, seno, y después me dicen, su ángulo es la raíz cuadrada, y después me dicen el seno de θ. Arco del seno de la raíz cuadrada de esto. Entonces ustedes aplican la fórmula y dicen, bueno, f' de θ va a ser igual. ¿Cuál es la fórmula del arcoseno? Aquí está. Recuerden que el arcoseno es lo mismo que seno a la menos 1. Dice 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el ángulo al cuadrado. Entonces ustedes dicen, bueno, 1 sobre la raíz cuadrada de 1, y fíjense, ¿no? 1 menos el ángulo al cuadrado. Entonces ustedes dicen, menos el ángulo, que es la raíz cuadrada del seno del ángulo elevado al cuadrado. Cuando ustedes están acá dicen, pero tengo que multiplicar por la derivada interna. Entonces ustedes dicen, por la derivada interna de este, no de este, ¿sí? Por la raíz cuadrada del seno del ángulo θ derivado. Cuando están aquí ustedes dicen que f' de θ es igual 1. Abajo queda lo mismo. Escriben la raíz cuadrada de 1. El cuadrado simplifica con la raíz y me queda el seno del ángulo. Por la externa es raíz y la interna es seno. Entonces ustedes dicen 1 sobre 2 veces la misma raíz. Voy a quitar los paréntesis que no hacen falta. Por la derivada interna de este, que es el seno de θ derivado. Finalmente me queda que f' de θ va a ser igual. Paso una sola línea de fracción.
Este 2 lo escribo adelante. Como esta raíz tiene el mismo índice de esa raíz, esto lo puedo meter dentro y me queda la raíz cuadrada de 1 menos el seno del ángulo que va a multiplicar al seno de este ángulo. Y la derivada del seno que me da, coseno. Por 1, coseno del ángulo. Y hasta aquí llega. Esta es la respuesta. Vamos con el último punto del día de hoy. Recuerden que les estoy dejando las páginas para que ustedes se pongan a trabajar el fin de semana, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora el último tema por el día de hoy, que se llama derivada de la función logarítmica. Lo subrayamos. Recuerden que nosotros habíamos visto en la unidad número 1 que la función logarítmica era f de x igual al logaritmo en base a de x, donde a pertenecía al conjunto de los naturales. Entonces, si yo voy a derivar, yo quiero saber quién es f' de x. Ustedes lo que hacen es lo siguiente. Escriben el logaritmo en base a de x, lo derivan. Y siempre va a ser a 1 partido entre, miren acá cómo lo vamos a escribir. 1 partido entre x, que es el que está aquí, multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es a. Y esta es la fórmula. Pero nosotros no solo vimos el logaritmo natural, vulgar, sino el logaritmo natural. Entonces, recordemos aquí que si yo a lo cambio por e, entonces el logaritmo en base e de x se puede cambiar por el logaritmo natural de x. Quiere decir que si yo tengo el logaritmo natural de x y yo lo derivo, eso siempre va a ser 1 partido en x. Y aquí está la otra fórmula que nosotros necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo f de x igual al logaritmo de vamos a suponer aquí, de x a la 2, y yo quiero derivar logaritmo de x a la 2, eso va a ser igual a 1 sobre x a la 2 por la derivada de x a la 2. Es decir que esto me da como resultado 2x sobre x al cuadrado, simplifico, y finalmente me está quedando que el logaritmo de x a la 2 derivado es 2 partido entre x. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Los ejercicios de esta parte, que vamos a hacer bastante ejercicio en la próxima clase. Antes de pasar al próximo tema, la próxima clase que tengamos, vamos a hacer muchos ejercicios. Están en la página 223 del mismo resumen PDF. Bueno, vamos a parar la clase por el día de hoy para que ustedes se vayan preparando